Hola, nuevo video y esta vez es sobre un tema bastante serio. El 15 de enero, o sea hace más de un mes ya, le dieron un game ban en el CS a Frankcaster. Por si no saben quién es, streamer, youtuber, creador de contenido, dueño de 9Z que jugó en los dos majors anteriores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Y ese es el problema, no sabemos. Primero les voy a mostrar lo que pasó y después vamos a hablar de cómo va la situación porque es un problema que no se ha terminado aún. Lo que pasó es simple. Alguien entró a su cuenta, se metió en el CS, jugó 4 partidas de 2 contra 2 y una partida competitiva común mientras estaba usando hacks y girando por el mapa pegando headshots. Claramente, un rato después, la cuenta tenía un game ban. ¿Qué significa esto? No puede jugar a ningún modo multijugador del CS y tampoco puede tradear ningún skin del juego. Aprovecho ya para aclarar, un game ban no es lo mismo que un back ban, tienen el mismo efecto y ambos afectan solo un juego, pero hay que diferenciar que un back ban aparece únicamente si el anti-cheat de Valve detecta algo, mientras que el game ban puede ser un ban manual, de Overwatch o de algo diferente. Igualmente, es normal que una persona le den un game ban por usar hacks y que sea detectado en Overwatch, y que después más adelante el anti-cheat detecte el hack que fue usado y en ese momento el game ban pasa a ser un back ban. Y es lo que le pasó a Fran en su caso. Si ven su perfil ahora, van a ver que es un back ban y la fecha es de como 20 días después del ban original. Esto es algo normal, pero se lo menciono para que lo sepan. Según la información que Steam da en la página, los back bans son permanentes y no se pueden apelar, pero ya todos sabemos que esto no es así y ha habido miles y miles de casos que revierten back bans. Y bueno, viendo lo que había pasado, lo primero que yo pensé fue, bueno, la cagó, inició sesión en alguna página falsa y así pudieron entrar a su cuenta. Si quieren saber más sobre este tipo de scams, les dejo el link en la descripción de esta guía que hice sobre el tema. Y ahí fue cuando empezamos a mirar todo, literalmente todo. Pasamos por todos los lugares que yo conozco que pueden haber problemas de seguridad. Miramos todos los inicios de sesión en todas sus cuentas que pueden tener la más mínima relación con la cuenta de Steam. Su correo, su cuenta de Apple, Drive, no había nada raro. Ninguna sesión iniciada que no fuera él. Nada en el historial de las cuentas. Ningún cambio de contraseña ni de 2FA. Nada de nada. En el único lugar que claramente había algo raro era en Steam. Miramos el historial de sesiones de su cuenta de Steam. Todos eran normales y desde Argentina hasta que de un momento para el otro, unas horas antes del ban, se puede ver 9 inicios de sesión desde Rusia y uno desde Francia en el medio. Todo esto pasó en menos de una hora y media. Después que le bañaron la cuenta, no hubo más nada sospechoso. Acá pasamos a la parte que tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cómo entraron a su cuenta? ¿Por qué hackearon? No sé la verdad en qué orden empezar con esto. Primero que nada, tiene más o menos unos $13.000 en su inventario. ¿Por qué no le robaron nada? Si ya descartamos las opciones de haber dado por error los datos de la cuenta, significa que la persona que hizo esto tenía acceso no solamente al usuario y contraseña, sino que también tiene el Steam Guard de la cuenta y pudo tener un código para iniciar sesión. ¿Por qué no se envió los ítems a sí mismo? Capaz tenía solo códigos, pero no podía confirmar ofertas. No es posible que alguien tenga la app instalada con una cuenta, pueda generar códigos, pero no pueda tradear. O puede hacer todo o no puede hacer nada. Esto es lo que me llamó más la atención. Hicieron esto solamente para hacer daño, ese fue el único objetivo. O si lo hicieron para intentar robar cosas, claramente les salió mal. Después, ¿cómo obtuvieron los códigos? Ya miramos todas las cuentas posibles y ninguna tuvo ningún problema de seguridad. Miramos todo lo que estaba activo en su PC por si había algún programa sospechoso, no había nada. Y además de eso, los códigos para iniciar sesión en Steam duran solamente unos 30 segundos más o menos. Y Fran no solamente no inició sesión en ese momento, sino que ni siquiera estaba en la PC cuando pasó. Así que se descarta totalmente la posibilidad de algo como un keylogger. Incluso si alguien de alguna forma logró activar el Steam Guard en otro dispositivo para generar códigos, en ese caso Fran hubiera perdido acceso a su cuenta ya que no podría generar nuevos códigos. Claramente este tampoco es el caso. Nunca se perdió acceso a la cuenta, sus códigos nunca dejaron de funcionar, la contraseña nunca fue cambiada, el mail tampoco, absolutamente nada fue cambiado. Ahora, hay un gran detalle importante en todo esto, o bueno, no sabemos si es importante porque no lo podemos verificar sin la ayuda de Steam, pero puede ser relevante de alguna forma. La persona que hizo todo esto subió un video cortito a YouTube mostrando unos clips de cómo estaba hackeando en la cuenta. Al principio pensé que era algo random hecho por alguien para molestar solamente, pero pudimos confirmar que el video es real y fue grabado por la persona que estaba en la cuenta. Comparamos las personas que estaban en las partidas mirando las fotos de perfil que se ven en el video y las fotos que vemos adentro del juego si compras el cosito de stats que vale $1 y las personas coinciden, así que el video es real. En unos momentos se ven archivos que la persona abre, pero el video tiene una calidad tan mala que no se llega a ver absolutamente nada. En los últimos segundos, el loco muestra un link a un foro de Rusia que nunca había visto. Primero que nada, la página en sí es una página centrada en hacks, está llena de cosas raras, hay gente robando y vendiendo todo tipo de cuentas. Básicamente, cualquier cosa turbia que te puedes imaginar está acá. El link del video lleva un post específico sobre Steam. Es un loco que se dedica a robar cuentas de Steam y robar skins. No sé específicamente cómo funciona el negocio que tienen, muchas cosas lo hacen de forma privada, pero lo que se puede ver acá es, viene una persona cualquiera, se contacta con el creador del post, el creador del post de alguna forma consigue acceso a una cuenta que la persona le dio, vende los skins, se queda con la mitad de la plata y le da la otra mitad a la persona que le trajo la cuenta para robar. Después estos clientes, digamos, vienen acá y es como que dejan un feedback diciendo bien, todo bien, me pagó, etcétera, etcétera, como una calificación al vendedor, digamos, para que la gente confíe en él.
Este post es de 2020 y tiene 19 páginas de personas contestando que pudieron acceder a la cuenta de la gente. Las respuestas más recientes son de febrero de este año, así que todo esto sigue totalmente activo. No sé realmente si lo que muestra este post tiene algo que ver con el caso. Hay un detalle muy importante y es el método que esta persona usa para acceder a las cuentas. Si miran las respuestas del soporte de Steam que se ven en el post, todas hablan de sacar por completo el autenticador de la cuenta y también el número de teléfono. Y en una respuesta específicamente se ve que le dice: lamento escuchar acerca del teléfono perdido. Parece que lo que esta persona hace es contactar a Steam diciendo que son los dueños de la cuenta y que necesitan reiniciar el autenticador para acceder. Ahora, para hacer esto, la persona tiene que tener varios datos sobre la cuenta, y para ser más específicos, esta persona tiene que tener el ID, la contraseña y el mail de Steam. El ID y el mail es algo muy fácil de conseguir, pero la contraseña es algo diferente que nadie más sabe. Esta contraseña no estaba duplicada, no era usada en ningún otro lado y tampoco era similar a ninguna otra. Y para terminar con esto del post, incluso sabiendo todos los datos, como les mostré recién, en todos los casos que se dan acá, el proceso involucra sacar por completo el autenticador de la cuenta y cambiarle el número de teléfono que tiene conectado. Y esto, como los que mencioné al principio, nunca pasó y Fran nunca perdió acceso a su cuenta. Intenté contactarme con la persona que hizo el post, pero no me respondió. Le escribí por adentro del foro mismo y por Telegram desde varias cuentas, pero no tuvo resultado de ninguna de las dos formas. Y ahora llegamos a la situación actual. Ya va pasando más de un mes de todo esto. El soporte de Steam ha contestado varias veces, pero no ha sido muy útil. Varias respuestas como estas han sido respuestas básicas que le envían a cualquier persona con bans en el juego. Otra respuesta básica relacionada a bans y cuentas robadas. Hasta acá se puede ver claramente que no leyeron el texto que escribimos. No significa que sean bots en sí, sino que las personas que contestan simplemente ven que es algo sobre una cuenta robada y un ban del juego y contestan con la respuesta más común de siempre. Entiendo que hagan eso, les deben llegar miles y miles de mensajes todos los días sobre esto, pero bueno, claramente este es un caso diferente. Y recién, hace más o menos una semana, llegó una respuesta diferente, pero igual que no me da mucha confianza. Dicen que investigaron lo que pasó en la cuenta específicamente y no vieron que en ningún momento fallara la seguridad de Steam. Y lo que más me parece raro es que mencionan que lo más probable que haya pasado es que se haya iniciado sesión en una página de Steam falsa. Literalmente lo primero que mencionamos que no fue el caso. No se estaba usando Steam ni en la PC ni en ningún lado en ese momento. Miramos el historial del navegador y los inicios de sesión en Steam y tampoco se encontró nada. No sé realmente si esta respuesta es algo común del soporte, si miraron lo que había pasado, si leyeron todo lo que les enviamos. Obviamente le mencionamos todo lo de los robos de cuentas, el post del loco mostrando cómo Steam le saca el autenticador a la gente, todo eso, pero ningún detalle de nada fue mencionado. Y en esto estamos ahora. Fran se ha contactado con las personas que ha podido. Yo he hecho lo mismo, no solo con gente de Steam, pero con traders y personas que puedan ver algo en el caso que nosotros no vimos, pero a nadie se le ha ocurrido algo diferente que haya podido hacer. Hola, yo del futuro 2 días después de grabar todo esto. Steam contestó una vez más, esta vez seguro fue una respuesta escrita específicamente para este caso, que es algo bueno eso, pero lamentablemente no nos da mucha información, solamente dice que no ven nada de su lado, que pasó algo que está fuera de lo que pueden ver y que no pueden ayudar con eso. Así que bueno, si alguien tiene alguna idea de algo que no haya sido mencionado, déjenlo en los comentarios. Si conocen a alguien que piensan que puede ayudar, le pueden enviar el video. Tiene subtítulos en inglés para que lo pueda entender cualquier persona, aunque no hable español. Y eso es todo, vamos a ver si se puede resolver. Si llega a pasar algo más sobre esto que sea relevante, hago una segunda parte para mantenerlos actualizados. Pienso que es algo que tarde o temprano se va a resolver. Realmente miramos todas las opciones posibles, pero para esto precisamos que o alguien de Steam nos ayude en particular, o que alguna persona encuentre algo que nosotros no vimos, ya sea algún error del lado de Frank que haya causado todo, o algún error en Steam que se pueda demostrar y se pueda hablar con Steam sobre esto. Nos vemos. Bye.